Hola muchachos, bienvenidos a este nuevo capítulo. Ahora veremos técnicas de integración. Sí, como primer tema vamos a ver la integración por partes. ¿A qué me refiero con técnicas de integración? Son métodos de integración que nos ayudarán a resolver un problema que nosotros tengamos. Así como ya vimos, eh, por ejemplo, la regla de la sustitución era un método para integrar integrales que no podía hacerlo de forma directa o mediante las propiedades iniciales que nosotros ya habíamos visto. ¿Sí? Cuando yo no puedo integrar una función de manera directa por tablas, si yo no conozco cómo hacerlo, tengo que usar una técnica de integración. Sí, para esto debo analizar mi ejercicio de tal forma que yo sepa qué tipo de método yo debo usar. Debo usar la regla de sustitución, debo usar la integración por partes, integración trigonométrica, ¿qué debo hacer? Sí, entonces, nosotros ya vimos la regla de la sustitución. Sí, ahora hay que recalcar que para cada regla de integración existe una regla de derivación. Si bien recordamos para la regla de sustitución, que era una regla, se puede decir, de integración, la que le correspondía en la diferenciación, en la derivación, era la regla de la cadena. ¿Sí? Recordamos. Entonces, para esta regla o esta integración por partes también le corresponde una regla de derivación, que es la del producto. Recuerdan que si yo multiplicaba dos funciones, la derivada de esta multiplicación de dos funciones era igual a que la derivada de f de x por g de x iba a ser igual a mi primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Ahora, esto, esto está derivado, ¿verdad? Esto está derivado con respecto a x. ¿Qué pasa si yo aplico integral a los dos lados? ¿Sí? Si yo aplico integral a los dos lados, ¿sí? La integral es distributiva en este caso para la suma. Y si yo despejo, ¿sí? En este caso, la integral de mi primera función por la derivada de mi segunda, ¿sí? Si yo despejo esta, me va a quedar que es igual a qué. Sí, la integral por la diferencial me viene a dar qué, la función como tal, ¿no es cierto? Entonces es f de x por g de x menos que esta que estaba sumando acá pasa a restar aquí, que sería la integral de g de x por la derivada de f de x y esto por el diferencial de x. ¿Sí? Entonces, como les dije, a cada regla de la derivación le corresponde una regla de la integración. En este caso, que a la de la integración por partes le ha correspondido la derivada de un producto, así como cuando hacíamos la regla de la sustitución a la regla de sustitución, ¿cuál le correspondía? Le correspondía la regla de la cadena. Sí, entonces, pensemos, derivación y sustitución. De ahí es donde nace esta regla o este método de integración por partes. Ahora bien, lo que vemos aquí es un reemplazo que se le hace a nuestra integración inicial. ¿Sí? Veamos ejemplos para ver cómo funciona esto. ¿Sí? Es muy fácil de utilizarla. ¿Sí? Así que no nos preocupemos y veamos cómo funciona. ¿Sí? Estos ejercicios que vamos a realizar también son tomados de su deber, en este caso del deber 6, la sección 7.1, el ejercicio 7 y 40. ¿Sí? Veamos, ¿qué me pide mi primer ejercicio? Me dice, evalúe las siguientes integrales. En este caso tenemos la integral de una función x cuadrado más 2x, todo esto por el coseno de x, con respecto a un diferencial de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Debo aplicar esto de aquí. Esta técnica de integración tal vez es muy conocida por ustedes o por muchos, de hecho. ¿Por qué? A la integral de una función. Sí, se le llama la integración por partes. La gente suele llamarle una vaca vestida de uniforme. Sí, cuando nosotros aprendemos esto al momento de reemplazar es muy fácil porque por lo general siempre recordamos esta frase. Sí, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
hacer un cambio de variable. ¿Sí? Entonces, yo solo hago un reemplazo aquí. ¿Sí? Hay que saber diferenciar con la regla de la sustitución. Mientras nosotros más ejercicios hagamos de los dos tipos, más podremos reconocer. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? Podremos poder diferenciar entre estas dos, ¿sí? Entonces, veamos cómo se hace un ejercicio de una integral usando la técnica de integración por partes. Bien, si partimos de esto, encontramos un u. Aquí, igual, vamos a ir adquiriendo la habilidad de tal forma que yo pueda analizar mi función y pueda decir, bien, voy a reemplazar esto. Esto le voy a hacer un porque de esta forma, cuando yo integre, cuando yo derive, se va a acomodar de tal forma que yo pueda simplificar mi función y pueda derivarla de una manera más fácil. Entonces, aquí yo he tomado u igual a x al cuadrado más 2x. ¿Sí? Si yo tengo u, el siguiente paso es diferenciar u. ¿Sí? Entonces, si u es igual a x al cuadrado más 2x, la derivada de u, el diferencial de u va a ser igual la derivada de esto con respecto a x. Bajo el exponente y resto 1. 2x más, aquí se hace 0, me queda 2. X a la 0 es 1, entonces me queda 2x más 2 por el diferencial de x. Ahora, aquí es solo reemplazos, ¿sí? Recuerdan que en la regla de la sustitución solo hacíamos u de reemplazábamos, se simplificaba nuestra expresión, integrábamos, reemplazábamos otra vez y listo. Aquí no, aquí es el reemplazo de u y un reemplazo de db. Si esto es u, esto de aquí va a ser db. Entonces, si esto es u, esto de aquí va a ser db. Por tanto, db es coseno de x para x. Ahora, si de aquí de u yo diferencié, de aquí de db yo integro para sacar b. Entonces, si el db o mi diferencial de v es igual al coseno de x por el diferencial de x, yo integro a los dos lados de tal forma que b ha sido igual a la integral del coseno de x por el diferencial de x. Si yo integro el coseno de x, sé que es igual al seno de x. ¿Sí? Ahora bien, ahora sí hago el reemplazo que la integral de u de b, la integral de u de b, porque u viene a ser esto y de b viene a ser esto, es igual a que una vaca vestida de uniforme. U, ¿qué era u? Reemplazo. Entonces, ¿qué digo? Que u de b, que u es x cuadrado más 2x y de b es coseno de x por dx, es igual a qué? Esto es igual a u por b. ¿Cuánto es u? X cuadrado más 2x. B, ¿cuánto es? Por seno de x menos b de u. La integral de b, ¿cuánto es b? B viene a ser el seno de x por el diferencial de u. ¿Cuánto es el diferencial de u? 2x más 2 por el diferencial de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Ya solucioné esto y ahora tengo que hacer la integración de esto. Ahora, ¿cómo integro eso? Otra vez, ¿sí? Muchas veces, cuando estemos resolviendo esto, nos vamos a ver en la obligación de hacer varias sustituciones o aplicar la técnica de integración por partes no solo una vez, sino tal vez dos o más veces, ¿sí? En este caso, me doy cuenta que ya logré, pero ahora que llego a esta integral, esta es una integral que tampoco puedo resolverla de forma directa. Si no puedo resolver esto por forma directa, ¿qué es lo que voy a hacer? Puedo volver a aplicar otro método o otra técnica de integración. En este caso, puedo volver a aplicar integración por partes. Veamos. Ahora solo me concentro en esta integral. ¿Sí? Luego le uno todo otra vez. Esto de negro es lo que está aquí de negro. Me concentro en esta integral. Esa integral, la que es igual, hago otra vez el reemplazo. Si u es igual a 2x más 2, ¿sí? De u va a ser la derivada de los dos, de u y la derivada de esto me queda 2 por el diferencial de x. De b es lo que me sobra. Si esto es u, de b viene a ser lo que me sobra, es decir, el seno de x por la derivada de x, ¿sí? Porque esto ha sido u, por tanto, esto y esto viene a ser de b, ¿sí? Esto más esto es de b.
¿Sí? Entonces, u, 2x más 2 diferencio y digo que la diferencial de u es igual a 2x. Por tanto, mi de b, que es igual a seno de x por dx, integro. Integro en los dos lados, por tanto me queda que b es igual a la integral del seno de x por el diferencial de x. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la integral de seno de x? Menos coseno de x. Sí, hice lo mismo que antes, pero ahora para resolver esta integral, ¿ahora qué hago? Otra vez reemplazo. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? Que esta integral u de b, ¿sí? U de b es igual a u. Ahora, ¿cuánto es u? U es 2x por b, que ahora es coseno, por el coseno menos b por du. B, ¿cuánto es b? Menos coseno de x y por du. ¿Cuánto es du? Por 2x. ¿Sí? Entonces, ahora sí, esto permanece 2x más 2 por el coseno de x. Este signo negativo lo saco acá y este signo negativo también lo saco acá, menos por menos más. Y esta constante también la saco acá y me queda integral del coseno por el diferencial de x. La integral del coseno es el seno de x. ¿Sí? Positivo. Sí, más una constante. Por tanto, ya tengo que la resolución de esta integral. Ya logré, es todo lo que me queda aquí. Pero recordemos que es solo esto de aquí. ¿Qué me falta para la integral inicial? Esto de aquí. Por tanto, la respuesta total es de esta integral de aquí es igual a esto, que es x cuadrado más 2x por el seno de x menos todo esto de aquí, que es la respuesta de mi integral. ¿Sí? Entonces, menos, en este caso, menos 2x más 2 por el coseno de x más 2 seno de x, y todo esto siempre más una constante porque es una integral indefinida. ¿Sí? Si yo opero todo esto, ingreso el menos, menos por menos, menos por más menos, ingreso todo esto, me queda un resultado final de, me dice que la integral de x cuadrado más 2x por el coseno de x por el diferencial de x ha sido igual a, veamos, x cuadrado más 2x por el seno de x más 2x por el coseno de x menos 2 seno de x más una constante. ¿Sí? Entonces, como pudieron darse cuenta, a través de la integración por partes, en este caso aplicada dos veces, he logrado tener la respuesta de mi integral inicial. ¿Sí? Ahora, veamos el siguiente ejercicio. ¿Qué es lo que me pide? Me dice, empiece eligiendo una sustitución y después utilice integración por partes para evaluar las siguientes integrales. Entonces me pide sacar la integral definida de esta función de aquí. Si podemos darnos cuenta, nos pide que primero apliquemos ¿qué? La regla de la sustitución y después de esta, apliquemos integración por partes. Es decir, que primero voy a hacer una regla de sustitución y después de esto voy a utilizar la integración por partes. Sí, son formas o técnicas de hacer una integración. Así como aquí apliqué doble vez o dos veces la integración por partes, aquí puedo aplicar la primera vez sustitución, después integración por partes. Depende del ejercicio que ustedes tengan. En este caso es lo que el ejercicio nos solicita. Entonces, recordemos cómo hacíamos la sustitución. ¿Sí? Mira, primero voy a hacer una modificación en mi función. ¿Sí? Aquí, aquí es e elevado al coseno de t. ¿Sí? Aquí está muy abajo. Es e elevado al coseno de t por el seno de 2t por el diferencial de t. ¿Sí? Tengo que hacer la integración de esta función. Entonces, hay algo que voy a hacer. Este seno de 2t, el seno del doble ángulo, ¿a qué es igual? A dos veces el seno de t por el coseno de t. Sí, eso es una sustitución trigonométrica, nada más. Sí, es conocida trigonométricamente por esto. ¿Para qué hago esto? Para manipular de mejor forma mi función. Sí, veamos. Ahora, solo manipulo y tengo que la integral de 0 a pi de e, o el exponencial del coseno de t por 2 seno de t coseno de t por el diferencial de t. Sí, tengo que evaluar esta integral. Primero me pide que haga una sustitución. ¿A qué
¿Cómo hacíamos la regla de la sustitución? Si primero hacíamos un cambio de variable. Aquí voy a hacer un cambio de variable con z, ya no con u, para no confundirlos, porque después vamos a usar integración por partes y probablemente genere confusión. Entonces voy a hacer un reemplazo con z. Aún así, este z no recordemos que sigue siendo un g de x, ¿sí? Como cuando era el u, ¿sí? U era un g de x. Por tanto, este z es un g de x, ¿sí? Igual, debo aprender a seleccionar de manera adecuada mi cambio de variable. Debo hacer el cambio de variable de tal forma que yo al diferenciar esta pueda tener algo semejante aquí, pueda hacer el reemplazo de todas mis t, tanto de todo donde se encuentra, en este caso mi variable t y el diferencial de t. Entonces, si yo ya sustituyo z y digo que z es igual al coseno de t, el diferencial, ¿qué es el siguiente paso que sea? Diferenciar, derivar z. La derivada de z, ¿sí? Me queda igual que la derivada de z ha sido igual a la derivada del coseno es igual al menos seno de t por el diferencial de t. Si yo despejo aquí el diferencial de t, ¿sí? Me va a quedar que es igual a menos el diferencial de z sobre el seno de t. Ahora bien, ¿cuál era lo siguiente? Cuando yo tenía una integral definida, no solo tenía que hacer el cambio de variable, no solo tenía que cambiar mi función original con mi variable, en este caso t, por todas las variables que yo usé en el cambio de variable, que en este caso era z, sino también los límites, cuando yo hablaba de una integral definida. Entonces, ¿qué es lo que hago? Este 0 y este pi que viene a ser a y b, tengo que cambiar en g de x, como el g de a y el g de b. Mi g de a, ¿sí? O mi g de 0. Si yo reemplazo aquí en mi g de x sería coseno de 0, 1, g de 0, 1. ¿Sí? Y mi g de pi, que viene a ser g de pi aquí, que reemplazo coseno de t, ahora voy a poner coseno de pi, me va a dar menos 1. Por lo tanto, ya tengo los nuevos límites. A ahora es 1 y b viene a ser menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Aquí lo que voy a hacer es reemplazar en mi función original todos mis cambios de variable, de tal forma que ya desaparezca t y todo quede en función, en este caso, de z. Sí, incluidos los límites, no olvidemos eso. Entonces, veamos. Esto viene a ser este 2 se va afuera como constante y me queda la integral ahora de 1 a menos 1, de a hasta b, ¿de qué? Veamos. E a la z. ¿Por qué? Porque coseno de t es z. Entonces, este coseno de t pasa e a la z por, veamos, este dt, aquí es igual a menos dz por el seno de t. Este menos igual pasa acá, ¿sí? Y este dz sobre seno de t, si yo reemplazo en este dt dz sobre seno de t, se me va a simplificar con este seno de t, se me va a simplificar con este seno de t y me va a quedar, ¿qué me va a quedar? Coseno de t por dz, pero el coseno de t, ¿cuánto era? Z. Por tanto, me queda z por dz, ¿sí? ¿Sí se dieron cuenta de eso? Aquí, ¿qué me quedaba? E a la z, e a la z, este 2 ya le saqué aquí, con este también, con este negativo, y por tanto, ¿qué me queda? Este 2 queda fuera. Seno de t, seno de t por el coseno de t, y de t, ¿cuánto es? Menos, que voy a sacar el menos acá con el 2, de t es dz por seno de t. ¿Y qué va a pasar? Aquí se me va a simplificar y sabemos que esto es igual a z. Por tanto, ¿qué me ha quedado? Z por EZ por dz, que es lo que tengo ahí. ¿Sí? Es solo el reemplazo. Ahora bien, una vez ya reemplazado mi función y los límites, ¿qué hacía? Procedo a integrar. Cuando ya tengo una función más simplificada, ¿qué hacía? ¿Cuál era el siguiente paso? Integrar. ¿Sí? En este caso, esta integración no puedo tampoco hacerla directamente. Entonces, aquí es donde uso la integración por partes. ¿Sí? Por tanto, ya hice lo de la sustitución con todos los pasos que ya habíamos revisado antes o en clases anteriores y ahora procedo a usar la técnica de integración por partes. Entonces digo que u
es igual a Z. Por tanto, lo que resta, ¿qué va a ser igual? A de B, ¿no es cierto? El diferencial de V. Por tanto, si Z es igual a U, entonces el exponencial de Z por el diferencial de Z va a ser de B o el diferencial de V. ¿Sí? De U, ¿qué hago? Tengo U y diferencio. Cuando tengo de B, integro. Entonces, si U es igual a Z, saco la derivada a los dos lados, me queda que el diferencial de U va a ser igual al diferencial de Z. Y que el diferencial de V, que es igual a E al exponencial de Z por dz, integro a los dos lados y me queda que V es igual a integral de Z es Z mismo. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Ahora, reemplazo en esta integral de aquí. ¿Sí? Más bien, esta integral de aquí, ¿a qué ha sido igual? Esta integral de aquí, U, que viene a ser U por dB, Z por exponencial de Z, es igual a ¿qué? Una vaca vestida de uniforme. Entonces, reemplacemos. Este menos 2 siempre queda fuera. Menos 2 por U por B. ¿Cuánto es U? Z por B es Z. Esto como ya está integrado, sí, esto ya está integrado, ¿verdad? Entonces evaluamos. Esto ya está integrado, entonces ya solo evaluamos entre 1 y menos 1. Menos B de U, la integral de B, que es exponencial de Z, por de U, que es de Z. ¿Sí? Y esto vamos a evaluar entre 1 y menos 1. Entonces, esto queda igual. Menos 2 por esto Z es Z evaluado entre 1 y menos 1 menos la integral de exponencial de Z viene a seguir siendo exponencial de Z. Y esto evaluado entre 1 y menos 1, ¿sí? Si nosotros operamos esto, ¿sí? Y evaluamos ya las funciones integradas entre el límite superior y el límite menos la función integrada en el límite inferior, si hacemos esto algebraicamente voy a tener un resultado de 4 sobre E, ¿sí? El número E. Entonces, ¿qué es lo que he hecho en este caso? En este último ejercicio vimos la aplicación de dos reglas o dos técnicas de integración ya vistas, la cual es la regla de la sustitución que vimos en temas anteriores y en este caso la integración por partes, ¿sí? Entonces, muchachos, esto solo ha sido ejemplificaciones, ¿sí? De las técnicas de integración. Espero que hayan comprendido de una mejor manera y vayan mejorando su destreza para o en cuanto a problemas con respecto a la integración. Para que ustedes mejoren sus habilidades con respecto a la integración, es preciso que hagan muchos más ejercicios, ¿sí? ¿Para qué? Para que su análisis de cada una de las integrales, de cada uno de los problemas aplicativos de integración, cada vez se les vaya haciendo mucho más fácil, ¿sí? Porque ustedes solo con la práctica van a mejorar todo esto. Entonces, a través de sus ejercicios, ustedes pueden desarrollar habilidades en cuanto a todo lo que se ha visto hasta este momento, ¿sí? Entonces, espero que esto haya sido de mucha ayuda para ustedes y nos estaremos viendo en un siguiente tema. So